Buenos días, qué rico estar nuevamente con ustedes. Les cuento que el tema que el Señor puso en mi corazón para el día de hoy lo he titulado Experimentar el poder de Dios en su presencia. Imagínate que estás en un desierto con un calor intenso y necesitas urgentemente un vaso de agua para saciar tu sed. Y lo tenemos enfrente, pero no sabemos cómo alcanzarlo, cómo llegar a él para poder suplir esa necesidad. Así ocurre en nuestras vidas. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo. Mi hijo mayor tenía 3 añitos en esa época y mi esposo estaba navegando. Yo me encontraba sola en la ciudad, mi familia vivía lejos en otra ciudad. Me empezó un dolor intenso en el abdomen y empecé a experimentar pánico, empecé a experimentar zozobra, temor, ¿qué voy a hacer con mi hijo, mi esposo navegando, sin mi familia? Entonces ahí dije, no, o sea, la única forma de poder manejar esta situación es encontrarme con Dios. O sea, Señor, ayúdame. Entonces llegué, fue a Él. ¿Para qué llamaba a mi familia si estaba lejos? ¿Para preocuparla? Ya le dije a mi vecina que por favor me colaborara con mi hijo. Y me fui a la clínica, al hospital a las 7 de la noche, a urgencias. El médico me miró y dijo, puede ser una apendicitis por el dolor tan intenso que experimentaba. Y dijo, hay que operarla, pero voy a esperar de aquí a las 5 de la mañana. Si sigue mal, entonces se hace la cirugía. Decía, Señor, yo embarazada, no me puedo comunicar con mi esposo porque no me podía comunicar con él. ¿Qué hago? Empecé a orar. Señor, ayúdame. Ayúdame en esos momentos que necesito de ti. O sea, ¿qué hago? Te pido que me des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me sanes. Tengo a mi bebé dentro de mí y no puede correr riesgos con esa cirugía. Y empecé a experimentar ese vaso de agua, esa tranquilidad, esa paz, esa necesidad empezó a suplirse. Y empecé a sentirme tranquila, empecé a orar toda la noche. Ya cuando el médico llegó, una horita antes, se me había calmado el dolor. Y el diagnóstico fue colon irritable. Entonces vemos que allí, cuando necesitaba, tenía esa preocupación, esa incertidumbre, esa zozobra, fui a la fuente que necesitaba ir. No llamé ni a mi familia, no traté de comunicarme con mi esposo porque estaba navegando, sino fui a donde tenía que ir. Y yo sé que en este momento muchas personas están experimentando esa zozobra, esa incertidumbre, o en algún momento lo han experimentado. Y hoy les quiero explicar cómo sentir la presencia de Dios, que es la única que te va a suplir lo que necesitas. Vas a poder alcanzar esa paz, ese dominio propio, esa sabiduría en esos momentos. Y lo mejor, Dios va a hacer milagros y te va a responder en tu necesidad. ¿Quién es el único que hace milagros? Dios. Y la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para que lo conozcamos. En esos momentos que estamos así, vamos a poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver la respuesta que necesitamos. En Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Es en ese lugar santísimo que podemos experimentar esa plenitud que nos llena de paz, de esperanza y que nos motiva a seguir adelante en esos momentos de tribulación, porque sabemos a quién fuimos, al Dios Todopoderoso. En Salmo 84:10 dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque en ese encuentro con Dios uno experimenta plenitud y paz. Vamos a ir a la Biblia
y a conocer el transcurso de la humanidad, cómo ha sido la comunicación de Dios y poder estar en su presencia y gozar de todas sus bondades. En el principio tenían una comunión directa con Dios, lo escuchaban audiblemente. Todo lo que pasaba allí era felicidad, como su presencia era constante, todo allí era felicidad, plenitud, no había tristeza, no había sufrimiento, no había enfermedad y la provisión estaba allí. Decía que la tierra era fértil y suave, no habían animales salvajes. En Génesis 3, del 7 al 10, vemos que Adán y Eva pecaron y esa fue la ruptura de la relación con Dios. Las consecuencias del pecado. Y dice, en el 7, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín, hora en que sopla el viento de la tarde, y corriendo a esconderse entre los árboles del jardín. Y vemos que el pecado empezó a alejarlos de Dios, empezaron a esconderse. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Allí vemos que el Señor los está llamando, así siempre Él nos llama, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Ellos empezaron a experimentar esos sentimientos de miedo, de angustia, perdieron la paz cuando desobedecieron. El mismo hombre se aparta de Dios, se esconde por su pecado. Y Dios siempre lo está llamando, ¿dónde estás? En ese momento hubo una separación por el pecado y la presencia de Dios ya no estaba allí. Y empieza el ser humano a sufrir. Más adelante empezamos a ver que Él lo sacó de este lugar, de la presencia de Él, y empezaron a padecer. Así que Él diseñó nuevamente la forma para que nos pudiéramos encontrar con Él, para poder tener ese acceso a Él. Y la podemos ver en el libro de Éxodo, en Éxodo 28, en Éxodo 30, del 1 al 10, en Levítico 16, en Hebreos 9, cuentan cómo el Señor le dio las instrucciones a Moisés para construir ese lugar santísimo, el lugar donde la misma presencia de Él se iba a manifestar. En ese lugar contenía el arca del pacto, que es el símbolo de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Únicamente el sumo sacerdote israelita podía acceder a ese lugar santísimo y era solo una vez al año. Se llama el día de la expiación de pecados, o sea, del perdón de pecados. En hebreo se llama el día de Yom Kippur. Para poder entrar el sumo sacerdote a este lugar santísimo tenía que realizar una serie de rituales y de sacrificios. ¿Cuáles eran? Como lavarse, ponerse una ropa especial de lino fino, traer incienso para quemarlo, llevar un animal para sacrificarlo en el propiciatorio y regar la sangre en el lugar santísimo. Tenían que haber un sacrificio. Esto era para el perdón de pecados, para la expiación de pecados, del mismo pueblo y del sacerdote que iba a hacer esto. Y allí era la forma que podía entrar a este lugar, esa era la única forma. Este lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo por un velo enorme y pesaba muchísimo, era de lino, color azul, púrpura, carmesí, y decía que estaba bordado en oro y estaban bordados allí unos querubines. Porque ese anhelo de ese día, que ese día llegara, porque el pueblo, los judíos anhelaban que ese día llegara, el día de Yom Kippur, porque ese día era el más importante, porque cuando el pueblo estaba limpio de pecado y estaba en la presencia de Dios, obtenía la bendición, la plenitud que anhelaban, las respuestas a sus promesas, la protección a sus enemigos.
Es la comunión de los hombres con esa deidad que es el Dios todopoderoso, el único omnisciente, omnipresente, omnipotente, que le entregaba a sus enemigos y les daba la provisión diaria, que los sanaba de enfermedades. Por eso ellos anhelaban que ese día llegaran. ¿Quién no quiere estar en ese lugar santísimo, en la presencia de Dios? Dios nos diseñó con dependencia a Él. Si no la tenemos, vamos a estar siempre sedientos, secos. No podemos encontrar esa plenitud que solo Dios da en lo material, o en los amigos, en la pareja, en el trago, en el vicio, en las fiestas, en viajes. Ojo, o sea, no me malinterpreten, no es malo estar rodeado de personas, viajar, hacer reuniones. Lo malo es buscar como esa saciedad que necesitas en esos momentos. En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. No busquen saciar su sed en cosas momentáneas, porque solo son cisternas rotas y vas a quedar aún más vacío que antes. No vas a poder encontrar esa llenura, esa plenitud que solo Dios da en su presencia. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos tener ese encuentro con Dios? En esta época, ¿cómo podemos entrar en ese lugar santísimo y poder tener esa plenitud y poder tener y obtener esas respuestas que he buscado en Dios, esas peticiones que le he hecho? La respuesta está con Cristo. En esta época la respuesta está con Cristo. La importancia del lugar santísimo para los cristianos se encuentra en los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Cristo. Cuando Jesús murió, algo increíble sucedió. Lo podemos leer en Mateo 27, 50 al 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Y vemos que es en el último momento, cuando ya iba a morir allí en la cruz. Dice, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo que era una barrera entre Dios y los hombres, que nadie podía tener acceso a la santidad de Dios, excepto el sumo sacerdote podía cruzarlo. Ese velo fue rasgado en dos, y no fue por hombres. Fue un acontecimiento sobrenatural hecho por el poder de Dios. ¿Qué nos quería decir Dios ahí? ¿Cuál era eso tan importante que quería decirnos? Que a causa de la muerte de Cristo en la cruz, el hombre ya no estaba separado de Dios. Ahora tenemos ese acceso a Dios a través de Jesús. Así que tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre derramada. Por esa sangre fuimos justificados, por su crucifixión. Lo podemos leer en Hebreos 10, 19 al 20, que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya tenemos la libertad. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Allí vemos que por su muerte ya podemos entrar tranquilamente. El velo fue rasgado. Ahora, ¿qué paso sigue? Ya no tenemos que depender de los sacerdotes para entrar al lugar santísimo, como era en la época de Moisés. Ya el camino fue abierto para todas las personas que quieren buscarlo, de todos los tiempos. Ya no necesitamos de ninguna persona que te lleve esa petición que tú anhelas a Dios. Ni un sacerdote, ni un pastor, ni un líder, ni mi abuelita, ni mi mamá, para que nuestras oraciones sean escuchadas. No, nosotros mismos podemos ir y entrar.
vemos que el sacerdote tenía que entrar a ese lugar santísimo con vestiduras nuevas, dicen que de lino fino. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido, o sea, a la iglesia, a nosotros, a la esposa de Jesús, que se vista de lino fino, o sea, nos concedió que nos vistiéramos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, para podernos vestirle de lino fino, tenemos que ser justos. Así como el sacerdote tenía que entrar con esas vestiduras de lino, nosotros teníamos que ser justos para podernos colocar esas vestiduras. Pero en Romanos 5:1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos vistió de ese lino fino, por la fe en Él. Ya tenemos las vestiduras. Ya tenemos esa paz con Dios por medio de la crucifixión de Cristo. Ya somos justos, Él nos justificó y por lo tanto ya nos podemos presentar limpios ante Él. Estas vestiduras las obtenemos ¿qué? Por medio de la fe. Las vestiduras representan que para poder entrar a su presencia tenemos que ir revestidos de fe. Hay pasajes bíblicos que nos ayudan en estas peticiones. Entonces, ¿qué pasa primero? Se rasgó el velo, nos cambiamos las vestiduras, nos llenamos de fe para poder entrar a ese lugar santísimo que tanto anhelamos. También tenían que llevar un cordero y sacrificarlo para la expiación de nuestros pecados. Sumo sacerdote tenía que llevarlo, ¿se acuerdan? En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por esto el sumo sacerdote hacía derramamiento de sangre con el cordero para poder entrar a ese lugar santísimo. En Juan 1:29 nos dice, el cordero de Dios, dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino y derramó su sangre por nuestro pecado. Él fue el sacrificio para poder entrar a esa presencia. Vamos a ver el significado del incienso que el sumo sacerdote tenía que llevar. Entonces ya vamos que se rompió el velo, nos cambiamos las vestiduras, nos llenamos de fe para ir a la presencia de Dios. Invocamos el nombre de Cristo, que es el Cordero inmolado que derramó la sangre por mi pecado. Ahora vamos a ver qué significa el incienso. En Éxodo 30, del 7 al 8 dice, y a Aarón quemaba incienso aromático sobre él cada mañana, cuando alista las lámparas lo quemaría. Y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, entonces vemos a la mañana y al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. En las escrituras simboliza que el incienso son las oraciones que ascienden de nuestro corazón hacia Dios. En Salmo 141:2 dice, cuando David oraba, decía, suba mi oración delante de ti como incienso, al alzar de mis manos como la ofrenda para ti. Él alzaba las manos y oraba hacia Dios, o sea, subía como incienso a la presencia de Dios. En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Ahí vemos que en la mañana decía y en la tarde tenían que quemar ese incienso. En Isaías 26:9 dice, Jesús oraba, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces allí dice que Jesús a la madrugada se levantaba y en la noche también oraba. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Éxodo dice que se tenía que quemar el incienso en la mañana y en la noche. Y en estos pasajes que acabamos de leer dice lo mismo, en la mañana y en la noche. Ojo, nuestras oraciones sin falta deben ser cuando nos levantamos y al acostarnos. Si queremos que un milagro suceda en nuestra vida, tenemos que perseverar en oración. En Lucas 18, del 1 al 8, dice Jesús, él empieza a hablar en parábolas y dice, la parábola se llama La viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios, ni respetaba al hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual tenía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Esta mujer era viuda y le pedía a ese juez que por favor le hiciera justicia. Y él quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aunque no le temía a Dios, dijo, no tengo respeto por Dios ni por el hombre. Sin embargo, porque esta viuda me tiene hasta acá, me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces el Señor dice, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, allí nos dice que tenemos que perseverar en la oración. Si este juez, siendo injusto y no tener respeto ni por él ni por la humanidad, por no agotar su paciencia, va y le hace lo que la viuda quiere, más él que es Dios y somos sus escogidos, clama a él de día y de noche y vas a ver la respuesta. Hay un testimonio de una mujer llamada Mónica. La Iglesia Católica la conoce como Santa Mónica. Esto fue hace ya algunos siglos. Ella tenía un hijo que se llamaba Agustín de Hipona. Él era un muchacho joven que tenía, como dijéramos ahora, un Rolex a los 12, un supercarro a los 15. Era ese tipo de muchacho. Él era mujeriego, borracho, parrandero, jugador, o sea, estaba totalmente descarriado. Y su mamá era una mujer muy entregada a Dios. Y duró 16 años pidiéndole a Dios fervientemente por su hijo, de día y de noche. A los 32 años se convirtió al cristianismo. Su mamá Mónica no lo agarró a cantaleta. Pero mire lo que está haciendo, pero no, ella iba, era la fuente que le iba a solucionar el problema, al que le iba a dar ese refresco, esa paz en esos momentos que estaba viviendo con su hijo. Esa situación solo se la pudo arreglar el Señor. Ella creyó en él y de día y de noche le pedía. Nunca se rindió hasta ver cumplida su promesa. A los 16 años se le cumplió su promesa. Y Agustín se convirtió en el más grande teólogo de la iglesia cristiana, de los más grandes pensadores y filósofos cristianos que la historia ya ha conocido. Claro que esto fue antes de Calvino. ¿Cuánto tiempo oras tú por tu necesidad? ¿Te cansas? Dice, bueno, ya no se cumplió ya. No. Allí vemos que Dios nos pide constancia. En el Salmo 51, 17 dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Jesús también nos está enseñando en esta parábola cómo podemos entrar a su presencia. Dice que el corazón contrito y humillado, Él nunca va a rechazar. No importa lo que fuimos, no importa el pecado que tuvimos, pero si tú tienes un corazón contrito y humillado, Él te va a aceptar. Él nos cuenta en Lucas 18, 9 al 14, la parábola del fariseo y el republicano. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro republicano. Acordémonos que el fariseo en la Biblia es aquel hombre que vivía bajo la ley de Dios y cumplía todos sus mandamientos.
Y el republicano era la persona que recolectaba los impuestos del pueblo, o sea, obligaba al pueblo a pagar impuestos. Nadie lo quería. Entonces el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese republicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces allí vemos en el 14 que dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere que oremos de una forma que le digamos, tú lo eres todo, perdóname, reconociendo nuestro pecado. Él quiere que nos sentemos con Él, quitando todas esas caretas, diciendo, yo soy humano, yo he pecado, ayúdame. O sea, eso es ser humilde. Y ese corazón, Dios no desprecia esa oración, Él la escucha. Solo la muerte de Cristo me justifica, me hace justo, porque como seres humanos tenemos muchos errores y pecamos aún sin darnos cuenta. Bueno, finalmente vemos que el arca, el lugar santísimo, la transportaban para todos lados, ¿no? A cualquier lado que iba la transportaban con unos palitos, y ahí en el Éxodo 37, 12, 15 dice, fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 en el otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás en oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca a todos lados. Dice, las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán. En Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y la tierra no mora en templos hechos por manos de hombre. No tengo que ir hasta Jerusalén, o hasta la iglesia, o hasta el templo, para poder sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios la podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier lado. Todo depende de la forma en que tú entres. ¿Cómo vas a entrar a esa presencia de Dios? Ya conociendo el paso a paso, va a ser más fácil estar en ese lugar santísimo y tener ese encuentro con el Espíritu Santo y ver respuesta a nuestras oraciones. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Busquémoslo primeramente a Él y ya todo se va a ir solucionando, porque le estamos diciendo, yo no puedo, tú vas delante mío, tú me das esa seguridad. Lo vamos a hacer en la mañana y en la noche. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ir a un lugar donde esté cómodo, tranquilo, que nadie me interrumpa. Yo me acuerdo que cuando tenía mis hijos pequeños, a toda hora mami, 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 y el único lugar que yo podía estar sola, que no me iban a estar molestando, era en el baño, en el trono. Allí me inclinaba y oraba y podía sentir esa presencia. Tienes que encontrar un lugar así, o sea, no en el baño, sino un lugar que nadie te moleste en ese momento, que te puedas tener como esa concentración para empezar a entrar a la presencia de Dios. En la noche nosotros lo hacemos en familia, o sea, en la mañana yo lo hago sola y en la noche lo hacemos reunidos, todos en familia. Las vestiduras van a ser nuestra fe. O sea, dice que el sacerdote, ¿cómo entraba? Con vestiduras de lino. Y dice que las vestiduras de lino es nuestra fe en Cristo. Así que nos vamos a revestir de esos pasajes donde Dios hace esas promesas para mi necesidad.
Si le estoy pidiendo a Dios por salud, entonces voy a llevar la Biblia y voy a buscar los pasajes de salud, de prosperidad económica, de la bendición para mis hijos, de alejarlos de las malas compañías, por mi familia. Voy a respirar profundo y a empezar a invocar la presencia del Espíritu Santo. Puede ser colocando alabanzas y cantando. Entonces, cuando entremos a un lugar que pueda sentir la presencia de Dios, nuestras vestiduras van a ser los pasajes de fe que voy a llevar, que voy a buscar para poder hablarlos, declararlos. Voy a sentarme en el sitio y voy a empezar a respirar profundo, no con afanes, que tengo la hora ya para irme, que empiezo a orar y miles de cosas en mi mente, que empiezo, ya tengo que sanarme, mi hijo está mal. No, o sea, vas a respirar profundo y vas a empezar a sentir la presencia de Dios. Voy a empezar a pedir perdón por mi pecado y declararle que Jesús me limpió, que soy justo ante el Padre. O sea, la sangre derramada del Cordero, allí en este holocausto, allí en esta presencia de Dios en el arca, es Jesucristo. Te voy a empezar a decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti en esto. Voy a empezar a contarle mi necesidad sin desespero, tranquila, como cuando le estamos contando a alguien que sabemos que vamos a recibir, que esta persona nos va a resolver el problema. Así como dice en Filipenses 4, 6, 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias, dándole, ¿qué? Gracias. Nuestras oraciones no deben ser afanadas, sino sean conocidas delante de Dios por el ruego que le hacemos, dándole gracias porque vamos a ver sus respuestas, aún sin temerla. Vamos a apropiarnos de esos pasajes, a revestirnos de esa fe que sabemos que el Señor va a cumplir. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acuérdese en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice con acción de gracias, y así la paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento. Cuando ya en nuestra oración estemos sintiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos damos cuenta que estuvimos en el lugar santísimo. Si seguimos con esa zozobra, con ese temor, con esa incertidumbre, significa que no hemos estado en ese lugar santísimo. Vamos a orar. Voy a poner una adoración. Acordémonos, vamos a empezar a entrar como allí el sacerdote entraba, entonces vamos a hacer nosotros los pasos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por este momento, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque reconociendo que tú eres nuestro único Dios y Señor, que enviaste a tu Hijo a derramar tu sangre por mi pecado, me presento justa ante ti. Como justa tengo muchas, Señor, peticiones y respuestas. Gracias, Señor, porque tú siendo un Dios soberano, omnipresente, omnisciente, omnipotente, me has adoptado como tu hija. Te entrego, Padre, mi familia. Te entrego, Señor, los anhelos de mi corazón. Te doy gracias, Padre, porque mis hijos son como esa flecha en manos del valiente que van a ir mucho más adelante de lo que han ido estas generaciones. Que tú los bendices, Señor, les das sabiduría, los proteges de todo mal y peligro. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu palabra dices que tú envías ángeles alrededor nuestro para que nuestro pie no tropiece.
Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza en ti, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que el Dios grande, poderoso, está con nosotros, que el que está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo, que tú tomas el control de mi situación, cualquiera que sea. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos bendices constantemente por estar en este momento aquí, Señor, hablando de tu palabra. Te pido, Dios, por todas las mujeres, Señor, por todas las personas que estén escuchando, Señor, este mensaje. Te pido que experimenten, Señor, la presencia tuya en sus vidas, que solo tú pides un corazón contrito y humillado, a ese tú nunca desprecias. No importa el pecado que haya cometido, porque la sangre de Cristo derramada allí en la cruz nos justifica ante ti. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso, por la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que el Señor les haya hablado. Espero que se puedan encontrar con Dios. Perseveren en la oración. Las voy a dejar con Oriana, con una canción hermosa. Señor, llévame a tus atrios. Que Dios las bendiga. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame y límpiame aquí. Señor, llévame